Edgar Allan Poe. El retrato oval. El chateau en el que mi valet se había aventurado a entrar por la fuerza, en lugar de permitirme, en mi desesperada condición de herido, pasar una noche al aire libre, era una de esas pilas de penumbra y grandeza mezcladas que durante tanto tiempo han fruncido el ceño entre los Apeninos, no menos en los hechos que en la fantasía de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, había sido temporal y muy recientemente abandonado. Nos instalamos en uno de los apartamentos más pequeños y menos suntuosamente amueblados. Se hallaba en una torrecilla apartada del edificio. Sus decoraciones eran ricas, aunque deterioradas y antiguas. Sus paredes estaban cubiertas de tapices y adornadas con múltiples y multiformes trofeos de armas, junto con un número inusualmente grande de pinturas modernas muy animadas en marcos de ricos arabescos dorados. Estas pinturas que colgaban de las paredes, no sólo en sus superficies principales, sino en muchos rincones que la extraña arquitectura del castillo hacía necesarios. En estas pinturas, mi delirio incipiente, tal vez, me había hecho tomar un profundo interés, por lo que le pedí a Pedro que cerrara los pesados póstigos de la habitación, ya que ya era de noche, que encendiera los brazos de un alto candelabro que estaba junto a la cabecera de mi cama y que abriera de par en par las cortinas con festones de terciopelo negro que envolvían la cama misma. Deseé que con todo esto hecho pudiera resignarme a que, si no pudiera dormir, al menos alternativamente pudiera dedicarme a la contemplación de estos cuadros y a la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que pretendía criticarlos y describirlos. Por largo tiempo leí y devotamente miré. Rápida y gloriosamente las horas pasaron volando y llegó la profunda medianoche. La posición del candelabro me desagradó y extendiendo la mano con dificultad para no perturbar a mi adormilado valet, lo coloqué de manera que arrojara más plenamente sus rayos sobre el libro. Pero la acción produjo un efecto totalmente inesperado. Los rayos de las numerosas velas, pues eran muchas, caían ahora dentro de un nicho de la habitación que hasta entonces había estado en profunda sombra por uno de los postes de la cama. De este modo vi con una luz vívida una imagen que antes no había notado. Era el retrato de una joven que justo acababa de alcanzar el punto de madurez en mujer. Miré la pintura apresuradamente y luego cerré los ojos. El por qué hice esto al principio no fue evidente ni siquiera para mi propia percepción. Pero mientras mis párpados permanecían así cerrados, repasé en mi mente la razón para haberlo hecho. Fue un momento impulsivo para ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y dominar mi fantasía, para una mirada más sombría y más certera. En muy pocos momentos volví a mirar fijamente el cuadro. Lo que veía ahora ya no podía y no debía dudarlo, porque el primer destello de las velas sobre ese lienzo parecía haber disipado el estupor de ensueño que se había apoderado de mis sentidos y devolverme de inmediato a la vida bien despierto. El retrato, ya lo dije, era el de una joven. Era una mera cabeza y unos hombros, hechos en lo que en términos técnicos se denomina estilo viñeta, muy al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el pecho y hasta las puntas del cabello radiante se fundían imperceptiblemente en la sombra vaga pero profunda que formaba el fondo del conjunto. El marco era ovalado, ricamente dorado y con filigranas al modo morisco. Como obra de arte, nada podía ser más admirable que la pintura misma, pero no podía haber sido ni la ejecución de la obra ni la inmortal belleza del rostro lo que tan repentina y vehementemente me había conmovido, y mucho menos podría haber sido que mi imaginación, sacudida de su medio adormecimiento, hubiera confundido la cabeza por la de una persona viva. Vi de inmediato que las peculiaridades del diseño, del estilo de viñeta y del marco debieron haber disipado instantáneamente tal idea, debieron haber impedido incluso esa concepción momentánea.
Pensando seriamente en estos puntos, permanecí 1 hora tal vez, medio sentado, medio reclinado, con la vista fija en el retrato. Al fin, satisfecho con el verdadero secreto de su efecto, volví a caer de espaldas en la cama. Había encontrado el hechizo del cuadro en una expresión absolutamente realista cual la vida misma, que al principio sorprendente, finalmente me confundió, subyugó y aterró. Con profundo y reverente asombro volví a colocar el candelabro en su posición anterior, quedando así cerrada a mi vista la causa de mi profunda agitación. Busqué ansiosamente el volumen que trataba de las pinturas y sus historias. Buscando el número que designaba el retrato ovalado, leí las vagas y extrañas palabras que siguen. Era una doncella de la más rara belleza, y no más adorable que llena de alegría. Y mala fue la hora en que vio, amó y se casó con el pintor. Él era apasionado, estudioso, austero y tenía ya una novia en su arte. Ella era una doncella de rara belleza, y no más hermosa que llena de alegría, toda luz y sonrisas, y juguetona como el joven Cervatillo. Amaba y apreciaba todas las cosas, odiando solo el arte que era su rival. Temía solo a la paleta, los pinceles y otros instrumentos desagradables que la privaban del rostro de su amado. Por eso fue terrible para esta dama oír al pintor hablar de su deseo de retratar incluso a su joven esposa. Pero ella era humilde y obediente, y permaneció dócilmente sentada durante muchas semanas en la oscura y alta cámara de la torre, en donde la luz goteaba sobre el pálido lienzo solo desde arriba. Pero él, el pintor, se gloriaba en su trabajo, que continuaba de hora en hora y de día en día, y era un hombre apasionado, salvaje y de cambios de humor que se perdía en ensueños. Así él no vio que la luz que caía tan espectral en esa torre solitaria marchitaba la salud y el espíritu de su novia, que declinaba visiblemente para todos menos para él. Sin embargo, ella siguió sonriendo sin quejarse, porque vio que el pintor, que tenía gran renombre, sentía un ferviente y ardiente placer en su tarea, y trabajaba día y noche para representarla a ella, quien tanto lo amaba, aunque cada día se tornaba más desanimada y débil. Y en verdad, algunos de quienes vieron el retrato hablaron de su parecido en palabras quedas, diciendo que era una gran maravilla y una prueba no menos del poder del pintor que de su profundo amor por ella, a quien describió tan extraordinariamente. Pero con el tiempo, a medida que el trabajo se acercaba a su conclusión, no se admitió a nadie en la torre, porque el pintor se había vuelto vehemente por el ardor de su trabajo y apartaba los ojos del lienzo simplemente para apenas contemplar el rostro de su esposa. Y no podía ver que los tintes que extendía sobre el lienzo eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un tinte sobre el ojo, el espíritu de la dama volvió a parpadear como la llama dentro del portalámpara. Y luego se dio la pincelada, y luego el tinte fue agregado, y por un momento el pintor quedó en éxtasis ante la obra que había realizado, pero al momento siguiente, mientras todavía lo miraba, se puso trémulo y muy pálido, horrorizado, y gritó en voz alta: «¡Esto es en verdad la vida misma!». Se volvió de repente para mirar a su amada. Ella estaba muerta. Traducción de Carmen Jarada.